Desde el 69 hay que trasladarse a 1957. En Córdoba se constituye la primera CGT normalizada después de la revolución llamada Libertadora. En el 57 se normaliza la CGT de Córdoba y se elige un consejo directivo de gremios que estaban normalizados en el 57, con la Secretaría General de un joven que se llamaba Atilio López, que era de la Unión Tranviaria de Automotor, joven, tenía 27 años. Claro. Y de Córdoba, desde el 57 se crea un movimiento sindical muy particular, con una mayoría indudablemente justicialista, pero con gremios independientes también que integraban lo que llamábamos una mesa armónica de gremios peronistas e independientes. Y ese proceso se inicia desde el 57 y va a culminar de alguna manera, en el 69, que es lo que explica que en el 69 existiese un movimiento con gran autonomía, con unas convicciones muy claras sobre el rol que debían jugar los sindicatos, no solamente de negociar salarios, no solamente prestar servicios, sino dar una expresión política de lo que debía hacerse en la sociedad. Los sindicatos eran un elemento de transformación, no solamente de gestión de salario y servicios, sino un poder, de alguna manera, para modificar de alguna manera la sociedad. Había un sindicalismo con un contenido muy interesante, muy interesante. Ese movimiento en general estaba integrado por un sector que se llamaba legalista, en el 69 ya, donde estaba Elpidio Torres, que era secretario general del sindicato de ESMATA, estaba Atilio López, que era secretario general de la Unión Tranviaria de Automotor, y había 20 y tantos gremios más que compartían ese ideario. Por el otro lado había un sector ortodoxo, muy conservador, que por razones de la división que se había dado en el movimiento obrero, pertenecía a la CGT de los argentinos de Ongaro. Había dos sectores en Córdoba: el sector legalista, que era un sector autónomo, dirigido un poco por Atilio López y Elpidio Torres, y por otro lado un sector ortodoxo peronista, en el cual, por razones de gravitación, etcétera, estaba el gremio de Luz y Fuerza. Entonces, esa era la situación estructural. En el 69, en agosto del 69, en mayo del 69, se producen dos episodios, una gran huelga el 5 de mayo del 69, que hace la Unión Tranviaria de Automotor, donde después demuestra la fuerza para conducir todo el sistema de transporte de la ciudad. 5 de mayo. Esa huelga de la Unión Tranviaria de Automotor derivó en que Atilio López y Elpidio Torres conversaran y dijeran: estamos en condiciones de rehacer todo con fuerza un movimiento de protesta, porque hemos logrado rehacer el gremio del transporte automotor. Y entonces, entre el ESMATA, que tenía la fuerza de la infantería de 4.500 trabajadores muy bien organizados, que no había casi en el país, diría, una organización de ese tipo, y el transporte, que podíamos de alguna manera paralizarlo. A raíz de eso, como estaba pendiente el problema del sábado inglés, de las quitas zonales, se piensa en que se podía estructurar un movimiento de protesta muy importante. Mayo del 69, 6, 7 de mayo. Es como que iban midiendo fuerzas, digamos. Las fuerzas las teníamos y las sabíamos. Uh-huh. El problema era cómo instrumentarlo en la calle. Claro. Muy bien. Como estaba el tema del sábado inglés, el gobierno lo deroga al sábado inglés, que era una ley que les permitía a los trabajadores trabajar 4 horas los sábados y cobrar 8 horas, un aumento del 8,1%. Es decir, el gobierno la deroga el día 12 de agosto, deroga la ley de sábado inglés. A raíz de eso, el ESMATA convoca a una gran asamblea
como hacía habitualmente sus asambleas, en un local cerrado que se llamaba Córdoba Sport. el Córdoba Sport, donde entran, yo calculo más o menos 3.000, 4.000 personas, más o menos, donde se hacían generalmente las asambleas del ESMAD. En esa asamblea, convocada para analizar qué se podía hacer frente a la derogación, pero ya con una idea de fuerza que no teníamos antes de la huelga del transporte del 5. Es decir, a partir de la huelga del 5 del transporte de los ómnibus de Córdoba, el ESMATA tenía un aliado muy grande para pelear en contra, de alguna manera, de la derogación de la ley Saúl. Se hace la asamblea el día 14 de mayo y para nuestra sorpresa, esa asamblea es duramente reprimida, muy ferozmente reprimida por la policía, local cerrado, pensémoslo bien, y se produce una irrupción de la policía con gases, etcétera, donde hay una represión feroz contra los 3.000, 4.000... Una encerrona. Sí, más que encerrona, es decir, era un problema, se imagina, es como cualquier local cerrado, tirarle gases, fue un horror, es como patear un hormiguero. ¿Y tu análisis de por qué esta represión a la asamblea? Bueno, porque teníamos una dictadura y sabían que el ESMATA, empezando a corporizar su rechazo a la derogación que se había notificado el día 12, 2 días antes, es decir, iba a haber una reacción que había que evitarla. Lo concreto es que disuelven esa asamblea de la peor manera posible, y la gente indignada de esa asamblea, que está en pleno centro de Córdoba, en la calle Alvear estaba. Así es. Salen por la ciudad esa noche y rompen todas las vidrieras del centro. 4 cuadras, 25 de mayo, San Martín una parte, la parte 9 de julio, y crea una reacción, un clima en Córdoba muy particular. Es como si se hubiese roto la virginidad del gobierno de la dictadura. Mostraron la hilacha. Mostraron la hilacha, mostraron lo que son verdaderamente. Demostraron la violencia y la indignación de... Muy bien. A partir de ahí, entre el 15 y el 18 de agosto, 4 días, se analiza la posibilidad de una reacción, porque además de la indignación que tenían los 4.000 trabajadores, había una idea de hacer algo por el problema del Estado inglés, pero además contra esta expresión de esta represión policial. Y se piensa en hacer una expresión que no se transformara simplemente en un problema de protesta, sino de combate. Es decir, y se piensa que frente a un paro que la CGT nacional había dispuesto para el 30 de mayo, se piensa hacer, para corporizar la reacción de la gente, hacer lo que se llama el paro activo, que no es poca cosa porque fue una creación en ese momento. Y se dispone a hacer que Córdoba hiciese, en lugar de un paro de 24 horas del 30, hiciera un paro de 36 horas, para decir que comenzara a las 10 de la mañana del día 29 y siguiera a todo el 30. Muy bien, se dispone, se arma más o menos las cosas en ese fin de semana, el día lunes o martes, se ponen, yo hablo personalmente, no tengo un menor, lo he dicho muchas veces en estos 50 años, hablo con el gringo, del cual era muy, muy amigo, pese a estar él en otro ámbito formal que era la CGT de los argentinos. Y el gringo está de acuerdo, totalmente de acuerdo de hacer un movimiento de protesta con alguna violencia contra las fuerzas policiales. No más allá de eso, entendámonos. No era ni la revolución ni nada por el estilo. Es decir, hacer un movimiento de protesta con lucha en las calles y pelearle a la policía lo que se pudiera. Se dio la excusa de hacer un acto. La excusa era un acto el día 29 a las 12 del día al frente del local de la CGT,
y bueno, y el gringo Tosco está de acuerdo, López y Uta perfectamente de acuerdo, armoniza y se comienza a planificar desde ese lunes 18 o 19 de mayo, entre los tres, digamos López, Torres y Tosco, la posibilidad de hacer un 29 violento. Lucio, ¿Sí? ¿cómo se corporiza la organicidad de la determinación de las medidas que habían acordado estos hombres frente a las ambas centrales obreras? No se le da participación a la central y un carajo. Bien. No. Se conversa entre los cuatro que estábamos, etcétera, se discute, se toman las medidas y después se corporiza en un grupo de 20 personas de mucha reserva para armonizar las distintas medidas. Primero, cómo se iba a movilizar el gremio de luz y fuerza, cómo se iba a movilizar la UTA con los ómnibus tapando las entradas de algunos puentes, y sobre todo, lo fundamental, cómo se corporiza la posibilidad que los 4.000, que era la gran infantería para ese problema, del ESMATA, que viniera desde Santa Isabel para Salta. Lucio, te saluda Leandro Vallejo, te consulto, ya cuando se abre a 20 personas, ¿ya alguna institución más, algún sindicato se ha sumado? No hacía falta. No hacía falta ya. Nada. Bien. No, es que además no interesaba corporizar demasiado los sindicatos, porque es poco lo que podían movilizar los otros sindicatos, cerveceros, el vidrio, es decir, el ejército lo daba el ESMATA. Claro, lo que garantizaba, digamos, eran estos gremios, ya garantizaban que la protesta... Porque Luz y Fuerza eran 1.000 y pico, los que podían salir de calle eran 400, que son los que salen con el gringo. Claro. Es decir, el ejército, la infantería, el ESMATA. La pregunta capciosa mía tenía más que nada la pregunta mía iba un poquito más orientada a ver si a esa altura había algún representante por ahí del estudiantado o alguna otra organización. No había en eso, no había. No. Perfecto, no había nada más que eso de lo que estamos hablando. Ahora, en la distribución de tareas, al gringo se le dice, vos que tenés relaciones con los curitas del tercer mundo y con algunos grupos estudiantiles. Claro, sí, porque no era el estudiantado en general. Se conversa, se le dice al gringo, vos tenés que hacer pequeños grupitos, 3 o 4 grupitos, que hagan una tarea de diversión con la policía esa mañana, de forma tal que la distraigan a la policía, de forma tal que permitir que el gran ejército, la infantería de Santa Isabel pudiera llegar de alguna manera normalmente a la ciudad. Y esa es la tarea fundamentalmente que se hace con respecto a los estudiantes, que le hace el gringo sobre la base de 3 grupos. Un grupo pequeño de estudiantes que de la parte de tribunales, la otra parte en la calle Boulevard San Juan y Chacabuco, pequeños grupos, 20, 30 personas, y el tercer grupo de estudiantes posiblemente creo que en la Plaza Colón, pero muy pequeño. Es decir, eso se encarga el gringo como tarea de diversión policial. ¿Está claro? Claro, sí. Te puedo hacer una consulta. Sí. Y la fuerte represión que vivieron durante la asamblea en Córdoba Sport, ¿no les dio una idea de lo que podía ser, digamos, la batalla, digamos, o la represión ahí en la calle? No, pero digo la reacción de la policía. Sí, preparábamos la reacción más fuerte y por eso se prepararon los 4.000 que vinieron preparados, 200 trabajadores de esos 4.000 vinieron muy bien preparados. Con todos los pertrechos. Hicieron unas ondas muy pequeñas que tiraban bulones, que eran prácticamente un arma para la caballería, pero bolitas y molotov. Las molotov se les enseñó a tirar en el patio de atrás que tenía el ESMATA en la calle 27 de abril, donde está el edificio ahora, pero antes era una casa que tenía un patio al fondo, y en una pared del fondo... Un patio con palmeras, ¿recuerda? Exactamente. Y después se hicieron 2 ejercicios, uno ahí y otro en el camping del ESMATA en Salda. Se preparó que armaron algunas molotov chicas y saberlas tirar, etc. Muy bien. Se preparó,
se preparó para salir a pelear el 29 de mayo contra la policía, punto. Ese era el objetivo central. ¿Está claro? Está claro, sí. Lucio. Bueno. Está claro, Lucio. Lucio, Sí, mijo. una consulta. Sí. Tuve oportunidad de encontrar y leer un librito preparado por no recuerdo el nombre, que titula ¿Y dónde está la juventud?, que reproduce los históricos debates en la Facultad de Derecho en el año 52, donde usted es mencionado con Riesco, Audenino, etcétera, y otros militantes de la época, y donde usted advierte frente al sólido antiperonismo que había en ciertas filas universitarias de la Facultad de Derecho, donde usted ahí reproduce que usted les advierte que los errores de hoy los vamos a pagar en el futuro si no hay una comprensión acabada de los beneficios sociales que el peronismo le trajo a pareja. Ah, sí, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Que ese era un grupo que se llamaba Acción Socialista, que en el plano estudiantil se llamaba ADER. Ajá. sí. Estamos hablando del año 52, 52, los famosos debates de la Facultad de Derecho, donde usted es un protagonista. No, famoso. Sí, bueno, para la época y para el que participaba. Fue un grupo reformista que planteó diríamos sintéticamente, los puntos positivos del peronismo en el campo social y la necesidad de que el socialismo se integrase a eso y no podía ser enemigo, es decir, digamos. Es decir, eso se llamaba Agrupación de Estudiantes Reformistas. ¿Usted podría decir que ese es el germen de la comprensión en la evolución de la posición del estudiantado universitario para 15, 17 años después? No tuvimos tanta acceso y tanta audiencia, pero se creó una idea, algunos grupos, es decir, en esos grupos había dirigentes jóvenes, sí, pero fue un elemento que de alguna manera va a corporizar otro movimiento que se expresa públicamente entre junio y septiembre del 55, va a decir 3 meses antes de la revolución, que se llama el movimiento de los independientes. Hubo un movimiento de 40 profesionales, etcétera, de los cuales estaban muchos que habían participado de ese movimiento reformista que usted alude en el 52, donde plantean los puntos positivos del peronismo y por qué defender al peronismo cuando el golpe de junio del 55, el intervalo que va entre junio y septiembre del 55, y ahí se plantea lo que se llaman los manifiestos de los independientes. Los manifiestos de los independientes que alude que el proceso que está viviendo es muy negativo para las ideas, digamos, de una justicia social, es decir, que no eran ningún peronista de los 40, pero planteaban el problema de defender de alguna manera al gobierno frente al avance que estaba sufriendo desde junio del 55 hasta septiembre del 55. ¿Y cómo se entiende entonces, para el momento del Cordobazo, la retracción y no participación de algunos grupos que en alguna instancia usted denominó estudiantes que devinieron en profesores de ideologías mal digeridas? Bueno, hubo varios sectores del estudiantado, llamemos progresista, como se suele acostumbrar, o izquierdista, que plantearon que frente al paro que habíamos dispuesto para el 29 de mayo, no había que concurrir a ese paro porque era un paro de la burocracia. Y dijeron, nosotros no vamos a participar de ese paro porque es burocrático, nosotros vamos a ir a los barrios, grupos maoístas, grupos y algunos sectores propios, Partido Comunista, etcétera. Es decir, dijeron no, nosotros no participamos. Hubo una asamblea el martes 27 en la Facultad de Arquitectura donde se expresaron públicamente que no estaban de acuerdo con un movimiento de la burocracia. Son sectores que siempre, el día de hoy, ¿no? A falta de comprensión, salen con la burocracia. Esos sectores después, frente al éxito del Cordobazo, digamos, de la lucha que la lucha de los trabajadores en las calles de Córdoba hasta las 2:30 de la tarde, frente al éxito, es todo ese sector de estudiantes que después fueron profesionales y después son los que tergiversan la historia. Desde la universidad, en 1983, terminó la dictadura, en el 83,
desde sus cátedras recrean y hacen un cordobazo a su medida. Tal cual. Entonces sostienen que si bien ellos no lo dicen, ellos no habían participado del cordobazo, no participaron, porque el cordobazo no fue preparado ni mucho menos, sino que fue un movimiento espontáneo. Claro, sí, sí. Y eso les permitía justificar por qué ellos, en el subconsciente, por qué no habían participado. Porque era un movimiento burocrático que espontáneamente se transformó en una rebelión. Y eso fue, lamentablemente, la vieja, lo que yo le llamo la traición de las academias. Las universidades fueron los principales responsables de la deformación de lo que fue una lucha triunfal de los trabajadores el día 29 de mayo. De nadie más, de nadie más. Y Lucio, ¿se acuerda usted quiénes eran estos estudiantes devenidos profesores? No, tampoco para tanto. Claro, nombre, apellido y legajo que no, es una broma. Es una broma. Atiéndame, era una concepción entre maoísta y trotskista y algún estalinista por ahí, y dijeron, no, ¿qué tenemos que hacer? No la soñaban, no la pensaban, no tenían ni idea de que ese paro activo, nunca se había hecho un paro activo, primero de todo. Eso le quería preguntar. Entonces no entendían, es decir, era un paro más. Claro, ellos supongo hacían la lectura como un paro decretado por la Secretaría Argentina, la Secretaría Nacional de Azopardo, para el 30, y el 29 lo mismo. No, nosotros no tenemos nada que ver. Y bueno, y no tuvieron nada que ver, Sí. Y después crearon la idea del de que todo fue espontáneo. Claro. ¿Cómo ha calado hondo? Porque estamos a 50 años y, por ejemplo, nos ha costado horrores poder ir indagando, si no fuera porque hay compañeros que han sobrevivido y que cuentan la historia completa. Pero, Mipa, atiéndame, antes de ayer, en Córdoba, dos representantes de una supuesta central sindical, CTA, etcétera, uno un diputado nacional y otro, en un acto que han hecho en Córdoba hace 48 horas, han dicho que el cordobazo lo hizo Tosco y López, y lo ignoran a Desmata. Es decir, se imagina que decir eso es, después que le han inaugurado un busto a Elpidio Torres un día antes, que vengan dos dirigentes nacionales a plantear en Córdoba y que lo escuchen y lo aplauden. 2.000 personas de la basura o de Luz y Fuerza para decir que el cordobazo lo hizo Atilio López y Tosco y lo ignoran a Elpidio Torres. Es decir, es un agravio inútil. Es muy doloroso además. ¿Cómo? Es muy doloroso porque no hay que faltar a la verdad. Es la descripción de la idiotez. Es decir, lo peor que hay es la falsificación de la ideología. Hacer una falsificación de un hecho puede ser más o menos, pero ya falsificar un problema ideológico como ese, porque en el fondo lo que ellos quieren demostrar es que el cordobazo no tuvo nada que ver, en realidad, con los trabajadores organizados peronistas, sino que lo hicieron grupúsculos de estudiantes y algunos trabajadores, es decir, fundamentalmente con una ideología totalmente distinta. Es una estupidez, una idiotez, pero revela el nivel mental que pueden tener dos dirigentes nacionales que hace 48 horas sostuvieron que Esmata no tuvo ninguna gravitación en el cordobazo. Sí, es lamentable. Este programa, de una manera muy rudimentaria tal vez, se ha encargado de poner en valor eso y poder contar toda la historia, poder hablar mucho del Esmata, poder hablar de cómo se organizaban los compañeros. Era el ejército de los trabajadores organizados. Mire, yo el 29 de la mañana, en mi coche los llevé a 4 periodistas que habían llegado a Buenos Aires, y los llevé que vieran la salida del Esmata en Santa Isabel. Y cuando ellos vieron la salida, yo recuerdo una frase que yo le he transcrito muchas veces. Me dice uno de los periodistas, pero Lucio, esa gente que sale no sale a una manifestación. Esos que salen es un ejército. Efectivamente, salen conformados, formados así, porque no salen a pelear, no salen a manifestar, a dar vuelta con una banderita. No, esos que salen a pelear. Se lo dije a los periodistas se habían dado cuenta que la forma como salían de las fábricas, del Omicron, de Santa Isabel, etcétera,
Y bueno, y efectivamente, es decir, esa gente le permitió, con la convicción que tenía, por la forma como habían sido agredidos el día 14, a pelearle al régimen. Es decir, en el fondo, lo que hicieron los trabajadores de ESMATA, no solamente su propia reivindicación, sino la reivindicación en general de toda la ciudadanía que estaba harta del gobierno estúpido del bigotudo Onganía. Podríamos decir que los trabajadores de ESMATA y los trabajadores en general en esa jornada fueron la expresión de lo que el pueblo en general quería. Sí, señora. Por eso la complicidad, por decirlo de alguna manera, cuando les abrían las puertas para que se escondieran, cuando les ofrecían desde agua hasta material para quemar. Y después de derrotar a la policía a partir de las 2:30 de la tarde, mucho mayor, porque la gente se sintió que la ciudad, de alguna manera, formalmente, podríamos decir, había sido liberada de la represión por una hora. Claro. Lucio, sí, mijo. ¿Y esa hipótesis que por lo bajo reclaman estos grupos que tejieron y crearon otra partitura de la supuesta intención de toma del poder? Eso no estaba en los planes. Sí, porque lo han preguntado, ¿por qué no tomaron el poder? Pero si nosotros hubiéramos sabido, nosotros los cuatro que estábamos más o menos en la cocina, hubiéramos sabido que podíamos derrotarla como se la derrotó la policía, y a lo mejor hubiéramos pensado otra picardía mayor para las 4 o 5 de la tarde, pero nunca pensamos, la verdad, nunca pensamos que la ciudad podía ser, de alguna manera, en manos de los 4.000 trabajadores a partir de las 3 de la tarde. No, la verdad que no. Y al punto tal que las primeras reacciones fueron bastante violentas, porque se quemó un edificio que estaba en Boulevard San Juan y un ministerio de la Pública, se quemó la oficina de los suboficiales, se quemaron las oficinas de cero, y se le quemaron las prendas para que todo el mundo no debiera más automóvil, y eso fue lo más importante, la confitería oriental, pero cosas simbólicas, claro, pero no, si hubiéramos pensado que realmente la ciudad quedaba en manos nuestras, en una de esas nos íbamos para el lado de la casa de gobierno. Yo, Lucio, quería saludarte. Me acordé mucho de vos el día 29, por todo lo que aportaste. Bueno, me hubiese gustado hablar con vos el día 29, por todo lo que contribuiste a la memoria colectiva de lo que fue el Cordobazo. Seguramente va a haber opiniones diferentes en todas partes, porque bueno, uno lo vivieron de una forma y otros de otra, ¿no? Y lo que no puede haber son mentiras en los hechos. Lo que puede haber opiniones totalmente, puede haber. Lo que no pueden ser es deformar los hechos. Y eso es lo que no tolero, no lo toleré hace 25 años en un documento muy grande que tuvieron eco en 2 diarios, y no lo voy a tolerar 50 años después. Bueno. Acá se siguen informando los hechos, no las opiniones. Las opiniones respeto todas las diferencias, pero no los hechos. Totalmente de acuerdo. Se sigue, 2 dirigentes del CTA, hace 48 horas, han negado la existencia de ESMATA en el Córdoba. Es una vergüenza, es una tiringuería y una idiotez, es una deformación de los hechos, no de las opiniones. Es inaceptable, y sobre todo en dirigentes nacionales, uno de ellos diputado nacional. Mira, Lucio, acá estoy sentado al lado de Rafael, y lo que me gusta es todo lo que aportó usted a la memoria colectiva, ¿no? De lo que fue el Cordobazo realmente. Porque nos cambia la mirada fundamental a muchos jóvenes, porque yo era muy chica cuando fue el Cordobazo, y en realidad todo lo que usted aportó a esta memoria colectiva es muy importante. O sea, el hecho de que se haya tomado el Cordobazo estos 50 años y se haya recuperado la memoria del Pío Torres, como un hecho fundamental, como una pata importante. El Pío Torres negada por estos dirigentes que hace 48 horas estuvieron en Córdoba. Por eso mismo, creo que es muy bueno todo lo que hizo usted. Por supuesto, Jorge estaba feliz de haberlo conocido, creo que lo quería como un padre. Yo le decía, creo que lo que hiciste más que a tu padre, le digo a Lucio, porque bueno, todos los amigos que compartían y todos los libros que hicieron juntos. No me hagan tan viejos. No, Lucio, es así, porque él lo sentía también un gran aprecio. Yo también. Pero sobre todo lo aprecio por todo lo que pudo contribuir en este último tiempo a esta memoria. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Lucio, y lo quiero mucho. Bueno, a ver, Lucio, nos gustaría también que podemos, si se puede contextualizar
un poco, de traer un poco la memoria colectiva del cordobazo y poder contar sobre la vivencia ahora del movimiento actual. Hemos seguido mucho también sí, sobre... Lo que quiero, antes de decir, que es necesario que nos llenemos menos de palabras y sepamos homenajear y reivindicar a los que realmente merecen y son los trabajadores, en muchísima menor medida los grupos estudiantiles, los trabajadores que hicieron la posibilidad de rebelarse en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo, derrotar a la policía a las 2:30 de la tarde y hacer una fiesta en toda la ciudad para reivindicar el valor de la ciudadanía democrática. Pero los trabajadores primordialmente los trabajadores del ESMAD, que la verdad no es una creación literaria, Claro. es la verdad. Como el gringo Toco se encargó de decirlo muchas veces, sin el ESMATA no hay cordobazo, sin el ESMATA la infantería del cordobazo fue el ESMATA. Entonces, ¿cómo podemos todavía, tilingos que todavía estén hablando de que el cordobazo lo hizo Luis Fuerza? Luis Fuerza era un gremio de 1000 personas, de los cuales salieron a la calle 400 y lógicamente no podían salir más. Lucio, Sí, mijo. usted que ha sido un partícipe Sí. esencial y también, dicho con respeto, un espectador privilegiado de cómo se desarrollaron los cuerpos de delegados de las industrias automotrices, en especial la Kaiser. Mire, si ¿Usted no nos me puede dar acuerdo algunos mal, detalles de esas características, de esas cuerpo vivencias? delegados del Santa Isabel en los 3 turnos deben haber sido casi 270 delegados. ¿Se imagina lo que eran las discusiones y las conversaciones de los plenarios de los delegados? 270. Entonces, entonces era un gremio que tenía una disciplina y un ejercicio muy importante. Desde el 58 hasta el 69 fueron 10 años muy importantes de desarrollo que pudieron hacer que de ese gremio ya no está, es decir, el gremio existe, por supuesto, las condiciones son otras, pero Obvio. en ese momento corporizó realmente un instrumento muy importante, con el cual sobre esa base se pudo hacer, juntamente con la UTA reorganizada a partir del 5 de agosto, un movimiento en el cual había garantía de llevarlo a cabo, y como se llevó a cabo, y triunfalmente, por suerte. Yo releo a veces las hojas donde usted tan diestramente nos relata. Pero no diestramente, Sí. mijo. El problema es que no había cálculo. A mí Perón, en octubre yo estuve con Perón desde el 69, y le pregunté por qué no ha habido de parte de nadie, porque la verdad, una recuperación están presos todavía, octubre estaban presos, unos en Rawson y otros y Torres en Neuquén, y Perón me dijo, decir, bueno, pues la verdad que ustedes lo hicieron por su cuenta, ni preguntaron ni qué vamos a decir. Y la primera vez que Perón se expresa en adhesión de alguna manera a Cordobazo es en la carta que yo le traigo de Perón a Torres. Carta del 27 de octubre, que entre otras cosas, no puedo reproducirla completamente, pero dice que nada puede honrar más a un hombre que una cárcel injusta. Eso le escribe el general a Elpidio. Pero en el fondo nos movíamos con tanta autonomía que sabíamos que era positivo, porque era debilitarlo a la lucha en la calle contra la policía, era debilitarlo, pero en serio, no tirar una piedra y romper una vidrio, en serio. Y bueno, nosotros íbamos de la base de que eso era positivo, entonces no teníamos por qué preguntarle a nadie si era conveniente o no era conveniente. Lo malo fue de lo que vino después, porque el Cordobazo no lo reivindicó nada más que los que no lo habían hecho. Es decir, toda la izquierda, con una actitud muy jesuita, procuraron recuperar un Cordobazo hecho a su medida, no la verdad de la rebelión de los trabajadores de Córdoba el 29 de mayo. Lucio, usted en esas páginas me llamó mucho la atención porque, bueno, uno siempre está leyendo, viendo, estudiando y, bueno, y nos hemos convertido en seguidores suyos también.
habla de dos aspectos. Uno, de las relaciones entrañables y amistosas que tenían estos dirigentes en la convivencia entre el negro Atilio, Elpidio, Agustín, más allá de los matices particulares de cada uno, habían logrado un nivel de respeto y de reconocimiento entre pares que los hacía trascender. Amigo del gringo, no simplemente compañero. Y de Torres, y de todo, López, ni hablemos. No, doy fe del Pío, de usted y el Pero Pío amigo. doy fe. Como chiquito que observaba eso, lo doy fe. Pero además, hay otra cosa. Usted los califica como administradores del desorden. ¿Puede explicar eso? ¿Ah? Bueno, esa es una expresión que la creó a esa frase, administrador del desorden, un profesor americano que se llama Ray Mills, que ha escrito excelentes libros, 3 libros tiene sobre el movimiento obrero, y entre uno de ellos dice que el rol verdaderamente importante que tienen los sindicatos, los dirigentes sindicales, es ser administradores del desorden, crear el desorden, pero regularlo y administrarlo. Sí, señor. Muy clarificador. Una frase de Ray Mills. Muy clarificador. Le doy paso a mis compañeros. Bueno, Lucio, yo la verdad que no quiero desaprovechar la oportunidad para que usted, me gustaría, pero un poquito traerlo a la actualidad, y quisiera su comentario de esta etapa que está atravesando el movimiento obrero. También, si puedo consultar como secretario de Economía Popular de esta, yo sé que su muy querida CGT Regional Córdoba, sobre cómo está viviendo este proceso de organización del sector de la economía popular. Primero de todo, sí, hay que pensar bien cuando se dice movimiento obrero. Sí. En nuestro país hoy hay sindicatos, hay organizaciones centrales que pueden ser alguna central sindical nacional como la CGT, algunas fantasmas como otras centrales que andan por ahí, y es decir, pero movimiento obrero, para que haya un movimiento obrero no solamente tiene que haber sindicatos, centrales, dirigentes, es necesario que haya un programa y una aspiración con respecto a lo que se quiere hacer y lo que se quiere transformar. Y a mí me parece que en estos momentos una de las falencias que estamos teniendo en estos momentos, en los últimos años, es decir, que no tenemos demasiado movimiento obrero, tenemos sindicatos, pero el movimiento obrero implica un programa, un quehacer, una aspiración de contrapoder. Es decir, es la diferencia que existe entre sindicatos, lo que yo llamo de pan y manteca, que se ocupan de discutir salarios, de prestar servicios, de organización de la defensa de los trabajadores, eso es pan y manteca. El sindicalismo de poder procura tener un programa de transformación y de cambio. Eso todavía me parece que ahora ya es muy difícil que lo tengamos. Los sindicatos hoy es así, el desarrollo, no estoy haciendo un juicio peyorativo, los sindicatos hoy son administradores, son más gerenciadores de servicios y de actividades, de negociación colectiva, pero no son de manera instrumentos de contrapoder. De manera que cuando uno dice movimiento, no hay movimiento, hay sindicatos. La verdad que ha respondido, y bueno, sí, me imagino su rostro, lo he visto varias veces, y realmente muy lúcido, muy buena su respuesta, para que escuchemos mucho lo que estamos hoy al frente de muchos sindicatos. Sí, y quería consultar por si, digamos... Los dirigentes son gerentes un poco, con el respeto a la palabra, por supuesto, ¿entiendes? Son mis clientes, de manera, pero hay un cambio sustancial, ¿qué va a hacer? Claro. Es así. Y quisiera saber, porque esto no pude preguntarte en ninguna oportunidad, quisiera saber, ya que tengo esta oportunidad, si estás siguiendo el proceso de organización que tiene el sector de la economía popular, si estás viendo cómo viene y cómo se está instalando. El tema de la economía popular, digamos, de los que no tienen un trabajo regular, los que les resulta muy difícil incorporarse a la sociedad de trabajo, digamos, son uno de los grupos más interesantes que existen hoy, porque son los que crean la contradicción mayor a una sociedad capitalista, porque son los que están planteando un problema que no lo puede resolver la sociedad, y en tanto que no lo puede resolver, crea una contradicción que la hace bullir y mover bastante. Es uno de los grupos más interesantes que tiene la sociedad. Lamentablemente son
muchos de ellos desocupados o con trabajo sumamente precarios, pero son la contradicción mayor. La contradicción mayor hoy no la da solamente el trabajador regular registrado, sino que la da el que no tiene trabajo. Y el que no tiene trabajo, en tanto que sea organizado como no teniendo trabajo, crea una contradicción que los obliga a los gobernantes a resolver un sumamente difícil, que hacer con los que no tienen trabajo. Diría que es uno de los sectores más importantes en el quehacer del desarrollo de una política de cambio en este país y en otros. Hay un libro muy interesante sobre ese tema, que lo escribió un técnico de la OIT que se llama Guy Standing, que plantea concretamente que, es decir, la sociedad capitalista le resulta muy difícil resolver el problema de los que no tienen empleo. Y por eso la preocupación mayor que tienen las sociedades capitalistas desarrolladas es procurar de alguna manera, aunque con trabajos regulares, tener empleo. Nosotros estamos con un problema, una contradicción fundamental cuando tenemos la cantidad, es decir, con un 40% de trabajo, digamos, no registrado, y dentro del 40% de trabajo no registrado tenemos una vasta de trabajadores sin ninguna posibilidad de trabajar, y bueno, esa es una contradicción que en algún momento puede reventar. Es una bomba de tiempo, digamos. Así es. Sí. Bueno, es la Lucio, contradicción mayor de la sociedad. sí, nos piden que vayamos cerrando aquí en el programa, pero no queríamos que te fueras sin contarnos si tenés alguna anécdota con Jorge Martínez o algo que nos quieras contar de tu relación con él en estas conversaciones que hacían ustedes para... no anécdota, pero me refiero de que la tarea que él desarrolló en los últimos años de terminar con esta deformación que se había hecho sobre las jornadas desde el 57 hasta el 69 y sobre todo el Cordobazo. Jorge es una de las personas que tomó y reivindicó en los últimos años con mayor pasión la necesidad de reivindicar la figura del Pío Torres, que era una persona desaparecida que no existía cuando se hablaba de las luchas sociales acá y menos del Cordobazo. Y entonces él se dedicó y desarrolló una tarea muy importante y bueno, ojalá hubiera estado con nosotros, no solamente por eso, sino por muchas otras cosas, pero el día que le han descubierto el busto a Torres hace 2 o 3 días, es una reivindicación mayor para la memoria de Martínez. Sí, tal cual. Es también traerlo el compañero que se ocupó de que esa memoria estuviera viva. Pero por supuesto. Como también lo hizo usted. No, pero lo mío es otra cosa. La de él es mucho más valiosa. Lo mío no. Yo no tendría por qué reivindicar a nadie. A mí me indignaba la idiotez. Y la defraudación que han hecho, sobre todo, vuelvo a insistir, las universidades, sobre un hecho tan importante y tan simple que los trabajadores organizados de Córdoba resolvieron reivindicar su condición no solamente de trabajador sino de ciudadano y pelear contra un sistema que lo estaba ahogando a toda la ciudadanía. Muy bien, pero para mí era una cosa particular, me molestaba el idiotez, pero la reivindicación de Martínez, un hombre de afuera, etcétera, yo era abogado de todos esos sindicatos, es decir, de manera que para mí era natural, pero Jorge reivindicó una cuestión muy interesante y bueno, y de alguna manera se ha concretado hoy día en donde nadie, solamente los tontos, estos dirigentes que vinieron de Buenos Aires antes de ayer, se permiten todavía, frente a todo lo que se ha hecho, creer que el Cordobazo lo hicieron los estudiantes y tosco, pobre. Porque hay una falta de respeto tosco, además. Sí, también, porque él siempre se encargó de decir que sin Esmata no hubiese habido Cordobazo, sin el Pidio. Si hay algo, el gringo es honesto, muy honesto. Claro, sí, tal cual. Sabía lo que tenía. Es decir, pero absurdo. Bueno, compañero, estaría muy bueno poder traerle un día a Córdoba y asado de por medio, poder seguir charlando estas cosas y seguir charlando lo de la economía popular, que es muy interesante el análisis que nos haces. ¿Cómo no? Te manda acá Rafael te quiere mandar un beso. Lucio, Rafael, recuerdo los comentarios de mi padre
cuando me contaba que a veces cuando estaba lo de la captura recomendada, se ocultaba ahí en el edificio donde vivía usted, frente a la iglesia del Pilar, en Olmos, ¿puede ser? En la calle Chacabuco, sí, Olmos. Olmos y Chacabuco, esquina Olmos. Maipú y esquina Olmos, sí señor. Sí, Maipú. Y, Maipú, creo y que jugaba con María esas horas, su hija, sí, que jugaba con María. así es. Eso, tenemos ese recuerdo. Le manda un beso entrañable Betty y Ángel. Ah, bueno, ¿Eh? lo mismo para ellos, sí, por supuesto. Bueno, un abrazo. Igualmente, un beso. Bueno, compañero, desde la Secretaría de Economía Popular agradezco toda esta oportunidad que nos has dado y la verdad que creo que sentás un precedente para muchos colegas tuyos, esta definición que mañana la vamos a transcribir y la vamos a hacer circular de todo lo que tiene que ver con del cordobazo hasta Economía Popular. Un gusto y hasta cualquier momento. Igualmente, mijo, muchas gracias.